Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a cocinar, que me estaban pidiendo que cocinara. Vamos a hacer un guiso de fideo moñito, porque recibí muchos comentarios que decían que recordaban los guisos de fideo moñito. Así que vamos a hacer un guiso de fideo moñito. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a cocinar afuera en la olla de hierro. Así que esperemos que el video salga bien. Ya saben lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que comentar, dar like y todas esas cosas para ayudarme a que el algoritmo de YouTube le recomiende este video a más gente y más gente descubra el canal. Y ahora sí, agarren papel y lápiz para anotar esta receta, que es re fácil. Y comencemos. Para este guiso voy a usar 2 cebollas chicas, un morrón no muy grande, una zanahoria, un tomate, 3 papas medianas, 250 gramos de paleta, un chorizo, 200 gramos de fideo moñito. Voy a condimentar con sal, pimentón, ají molido, orégano, una hoja de laurel y opcional un caldito de carne. Comienzo encendiendo el fuego. Para ayudarme a encender el fuego uso aceite usado. Después de tomarme unos mates, comienzo con el guiso. Corto la cebolla. Pico todo el morrón ya que no es muy grande. Corto la zanahoria en rodajitas. Corto el tomate en cubitos. Mientras tanto les cuento que este guiso rinde para 4 porciones. A la carne la corto en cubos. Y aprovecho a invitarlos a que comenten si conocen el nombre de las aves que se escuchan de fondo en este video. Desparramo un poco el fuego y pongo a calentar la olla. Una vez caliente le agrego un poco de aceite. Una vez que el aceite se calentó le agrego la zanahoria, el morrón y la cebolla. Remuevo y cocino hasta que esté todo tierno.
Le saco la piel al chorizo y se lo agrego a las verduras como están viendo. Remuevo y cocino por unos minutos antes de agregarle la carne. Ahora condimento con un poco de sal, ají molido, orégano y por supuesto que le voy a agregar bastante pimentón porque es mi condimento favorito. Mezclo todo. Qué rico se ve y no saben el aroma que está largando. Le agrego el tomate. Tapo y cocino por 5 minutos. Pasado este tiempo le agrego la hoja de laurel, el caldito de carne picado y le agrego un poco de agua caliente. Remuevo y justo me acordé que tenía un poquito de comino, así que le voy a agregar apenas una pizca. Recuerden que todos los condimentos son al gusto. Le agrego la papa en trozos. Y ahora le echo agua caliente hasta cubrir las papas. Remuevo, tapo y cocino a fuego bajo. Tiene que hervir muy suave. Una vez que las papas están casi listas, le agrego los fideos y cocino siguiendo las instrucciones del paquete. Siempre tenemos que tener el fuego bajo porque si no lo vamos a arrebatar. Voy a probar los fideos para ver si están listos. Y como los fideos ya están listos, es el momento de servirse una buena porción y a disfrutar. Pero qué rico estaba este guiso, miren, me vacié el plato porque estaba buenísimo. Aparte para comer afuera, espectacular, escuchando el canto de los pájaros y un poquito el ruido del pueblo. Porque, como ya he dicho en algún video, el pueblo es un poquito ruidoso. Así que alguna que otra moto salió, pero espero que les haya gustado la receta, que se animen a ponerla en práctica porque es súper fácil. La olla, si tienen olla de hierro, háganlo en la olla de hierro porque le da un sabor súper espectacular. ¿Tengo algo más para decir ahora? No.
no tengo nada más para decir, me voy a despedir con el versito de siempre, que ustedes lo saben de memoria, que si el video les gustó denle un like, comenten, dejen sugerencias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo multimedia, cuídense mucho gente, chao.